Bueno, muy buenas tardes, ¿cierto? Muchas gracias por la invitación y qué honra, ¿cierto?, estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor hoy día. Les quiero invitar a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, capítulo 6, perdón. Capítulo 6, verso número 9. ¿Qué tal si antes de leer el texto tenemos un tiempo de oración cortito, todos juntos? ¿Ya? Oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo en donde estamos en tu presencia, todos juntos, como una bendición, que es juntarnos todos acá, poder vernos. Tal vez no podemos pasar tanto tiempo juntos, pero ya el hecho de no estar detrás de una cámara, participando de un culto, ciertamente es una tremenda bendición y algo que tú nos concedes, este tiempo maravilloso. Queremos pedirte que este tiempo sea, así como lo estamos haciendo, aprovechado de forma completa y que nuestros corazones, Señor, puedan ser llenados de tu Espíritu. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, leamos todos juntos el verso 9 de este capítulo 6 de Mateo. ¿Le parece? 1, 2 y 3. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ciertamente hoy día vamos a hablar de oración, pero antes de entrar en el tema, quiero hacer alusión a un libro que leí cuando era muy chico, era adolescente, y era un libro de R.C. Sproul, ya un teólogo que ya está con el Señor. Y un libro titulado La gloria de Cristo, en su introducción, que me llamó mucho la atención, yo creo que tenía como 15 años cuando lo leí. Decía que en la encarnación de Cristo ocurrió algo sin precedentes, que es muy complejo de asimilar y tal vez uno de los mayores milagros de toda la historia. ¿Qué es esto? Que el Dios infinito, con todos sus atributos, el Dios glorioso y eterno, se encapsuló en un cuerpo mortal. Cuando hablamos de la gloria de Dios, en la teología se enseña que la gloria de Dios es la sumatoria de cada uno de los atributos de Dios. Cuando hablamos de Jesucristo, hablamos del Dios hombre, en donde está toda la plenitud de Dios en un cuerpo finito. Es algo muy loco de poder pensar y sentarse a tratar de entenderlo. Cuando tratamos de llevar eso a la vida ordinaria, a la vida del día a día, y pensamos en sus discípulos y pensamos en la gente que estaba alrededor de Cristo, ellos vivían con Él y sufrían, por decirlo de alguna forma, destellos de esta gloria, como que esta gloria que estaba dentro de Él de repente no se dejaba contener y estallaba, y ellos se veían deslumbrados con Jesucristo, con su forma de ser, con su forma de hablar, con su forma de actuar, con los hechos y milagros que Él hacía. Y los discípulos, sin ninguna duda, se preguntaban de dónde salía todo esto, cómo era posible que Jesús viviera al nivel en el cual Él vivía de vida, digamos. Y sin ir más lejos y sin más preámbulos, ellos se daban cuenta que el poder de Jesucristo, que su vida llena del Espíritu Santo, tenía un canal, y ese canal era su vida de oración. La vida de oración de Jesucristo era la tubería por donde todo el ser de Dios se derramaba sobre Él, y eso se derramaba sobre todo el resto de personas que lo acompañaban. Entonces Jesucristo, entendiendo Él su valor, el valor de la oración, Él en las noches, cuenta la Escritura, que se apartaba a orar. Y cuenta la Escritura también que muy temprano en la mañana Él también iba y se apartaba y oraba. Este valor de la oración Jesucristo lo entrega, nos lo entrega en muchos pasajes de la Escritura, en muchos pasajes de los Evangelios, y Él sintetiza los valores que debemos aprender de la oración en el Padre Nuestro. Y en esta expresión, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hay algunas claves importantísimas que nosotros debemos entender, que nosotros debemos conocer, que nosotros debemos abrazar, para poder también acceder a esa tremenda vida espiritual que Jesucristo, como Hijo de Dios, tenía, y que nosotros también, como sus hijos, podemos hoy vivir, experimentar.
Quiero hablarles de esto entonces a través de 3 conceptos súper simples para que podamos memorizarlos y para que podamos entenderlos y acceder a ellos. Vamos a hablar de que cuando pedimos a Dios, y Jesús nos enseña a pedir que santificado sea tu nombre, Jesús nos va a estar enseñando 3 cosas. Nos va a estar enseñando a pedir, a gozarnos en la santidad de Jesús, nos está enseñando a que pidamos que la santidad de Jesús esté en nosotros, y nos está enseñando a que pidamos para que el mundo sea lleno de la santidad de Jesús. ¿Ok? Entonces, en 3 conceptos: a que nos gocemos en el nombre de Jesús, a que nosotros pidamos para que esa santidad de Jesús esté en nosotros, y para que pidamos que esta santidad del nombre de Jesús esté en el mundo. ¿Ok? Entonces, gozarnos. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de vivir algo que les haya llamado profundamente la atención y que los haya dejado en silencio, anonadados. Pero en mi caso, estaba pensando ayer sobre este tema, y se me vino inmediatamente una experiencia que tuvimos con Paula, con mi señora, en una oportunidad en donde, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de conocer el Gran Cañón en Estados Unidos. Cuando fuimos para allá, yo iba con una imagen un poco de caricatura a poder visitar el Gran Cañón, porque cuando pequeño, mi única experiencia y lo único que yo sabía del Gran Cañón era lo que yo veía en un dibujo animado que se llama El Correcaminos. Tal vez algo demasiado antiguo para los más pequeños. Aquí se me cayó el carnet. Pero cuando uno veía El Correcaminos, lo que uno veía era grandes pedazos de montaña por todas partes, ¿cierto? Pues bien, cuando yo accedí al Gran Cañón, yo entré por otra parte, no lo sabía, y por la parte en donde entramos con Paula a conocerlo, era una parte completamente plana, era como un desierto. Entonces yo iba manejando hacia el Gran Cañón, iba con una expectativa muy baja, porque yo decía, ¿dónde está esta cuestión, digamos? Me acuerdo de haber pagado la entrada al parque y seguía sin ver absolutamente nada. De repente veo un montón de matorrales, no más altos que esto, y pasamos por los matorrales y de repente llegamos literalmente a un precipicio que estaba ahí delante de nuestros ojos. Y quedamos estupefactos. Detrás de nosotros venía un chino, y el chino, muy raro que el chino se exprese en inglés, pero el chino no halló otra mejor forma de expresar lo que sentía que en inglés, y se acerca, y cuando se encuentra delante de este escenario dice, "Oh my God", y yo lo quedo mirando, pero luego de eso, lo que vino luego de eso inmediatamente fueron 15 minutos de silencio. Era increíble, yo nunca había escuchado tanto silencio con tanta gente a mi alrededor. Toda la gente que llegaba, era tanto el impacto de ver esa tremenda profundidad de los acantilados, digamos, del Gran Cañón, que la gente se quedaba en silencio, no era capaz de hablar ni con su compañero, no era capaz de emitir palabra, porque la imagen era anonadadora, era avispante, era una cuestión que te choqueaba internamente, pero profundamente. Cuando Jesús nos enseña a nosotros a orar, santificado sea tu nombre, lo que está haciendo es llamándonos primeramente la atención a nosotros para que pidamos a Dios que en nosotros crezca una abrumadora imagen y la más verdadera posible de lo que Dios es en Jesucristo. Nos está invitando a un acto primeramente de adoración. Nos está diciendo que debemos cultivar en nosotros una visión real y completa de lo que Dios es en Jesucristo, porque Jesús nos enseña a orar, santificado sea que tu nombre, y sobre quien Dios puso su nombre, que está sobre todo nombre, es Jesucristo. Toda la Biblia, toda la revelación de Dios nos va a enseñar que el punto, digamos, el nodo en donde todo converge, de donde todo nace, de donde todo tiene sentido, es Jesús. Entonces, cuando oramos santificado sea tu nombre, estamos diciéndole, Dios, dame una visión de ti que me asombre, quiero contemplarte, quiero adorarte. Cuando nosotros vamos por la Escritura y vemos grandes personajes y llaman nuestra atención respecto de lo que hicieron en la historia,
Y respecto de su vida espiritual, vamos a encontrar comúnmente que ellos tuvieron un punto en su vida, o varios puntos en su vida, en donde tenían encuentros con Dios que los dejaban sin palabras y los dejaban anonadados, los dejaban rendidos en adoración. Y es muy simple llenar la mente de estas ilustraciones. Sin ir más lejos, cuando hablamos de Moisés, tal vez uno de los personajes más conocidos de la historia, ¿cierto? Lo que encontramos en él es un encuentro con Dios en la figura de una zarza que no se consumía, que le quitó las palabras, que hizo que se rindiera, que hizo que se postrara ante Dios. Una visión de Dios que lo cambió. Si seguimos en la historia, y sin querer pasar por todos los personajes, ¿cierto? Pero no se puede dejar de hablar de Isaías. Una persona, un profeta, que en su juventud entra, ¿cierto?, al templo y Dios se le manifiesta en una visión en donde los ángeles cantan Santo, Santo, Santo. Y él queda también con una sensación de finitud tremenda y una sensación y un entendimiento de estar delante de un ser todopoderoso que todo lo llena. Cuando avanzamos, el apóstol Pablo, una persona que perseguía ciertamente a la iglesia, Dios lo bota del caballo y se aparece delante de él dejándolo ciego. Pero hay una imagen que me llama también mucho la atención, que está en el libro de Apocalipsis. Si pueden abrir Apocalipsis capítulo 1, es el apóstol Juan. Juan, ya una persona que está en su etapa de vejez, y él está allí en la isla de Patmos, ¿cierto? Ya al final de su vida, una persona que ha tenido innumerables encuentros con Jesús, que vivió incluso con él. Pero él en el final de su vida vuelve a tener otra experiencia. Y fíjense qué interesante, cuando a Jesucristo se le aparece al apóstol Juan, ¿qué es lo que ocurre? En el capítulo 1, versículo 17 dice: cuando le vi, ¿qué pasó? Caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense qué interesante. Santificado sea tu nombre. Señor, dame una visión completa de ti. En el contexto del Padre Nuestro, que lo podemos encontrar tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Lucas, y déjenme referirme primeramente al de Mateo. El contexto que Jesús nos señala es que Él está hablando de grupos de gente hipócrita, que luego nos vamos a detener en eso, y de los gentiles. Le dice a los discípulos que ellos no deben orar así, sino que lo que deben hacer es orar: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando Jesucristo nos dice: oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, y acto seguido, santificado sea tu nombre, y aquí completamos la idea, estamos diciendo: Señor, dame una visión de tu belleza, de tu santidad, de tu perfección, en el sentido y en función de Jesucristo, quien es quien alcanzó la salvación para nosotros y me permite hoy ser tu hijo y andar delante de ti de una forma tranquila, de una forma sosegada, de una forma en el temor del Señor, claro, pero en el sentido de que no seremos consumidos con Él, sino que por la gracia de Él mismo y por la obra que Él realizó en Jesucristo, podemos ir a Él sin temor, sin orgullo, cosas en las cuales vamos a hablar ahora, y estar delante de Él, contemplarlo, y eso llenar nuestro corazón. Por lo tanto, punto 1, cuando oramos: Dios, Señor Dios, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿qué pedimos? Pedimos para que haya un creciente gozo en nuestro corazón de conocer a Jesús y de experimentar su salvación, experimentar su bondad y experimentar ser parte de la familia de Dios. El salmista escribe en el Salmo 45: rebosa en mi corazón un tema bueno, al Rey dirijo mis versos, mi lengua es como pluma de un escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. ¿Qué necesitamos? Ver a Jesús. Ver a Jesús. Punto 1. Segundo, pedimos a Dios que podamos compartir en nosotros aquello que vemos en Jesús.
Queremos pedirle a Dios compartir la santidad que vemos en Jesús. Todas las personas que tienen una visión, que Dios les regala una visión real de Jesucristo, se produce un temor profundo y un respeto en su corazón. ¿Por qué? Porque inevitablemente lo que ocurre es que vemos nuestros pecados. Vemos que Él es santo, vemos que Jesucristo es todopoderoso, vemos que Él está por sobre todo ser humano en la historia, vemos que Él es Dios encarnado y vemos que nosotros, al contrario, somos gente finita, gente débil, gente con problemas, gente con debilidades. Nos vemos muchas veces incapaces de superar tantos de nuestros problemas. Y entonces pedimos a Dios, Dios, sáname. Señor, quiero eso que tú tienes, yo lo quiero en mí. En el contexto de Mateo, vamos a Mateo, estamos en Mateo capítulo 6. Jesús, en el contexto, dice así, versículo 5. Y cuando oréis, o cuando ores, no seas como los ¿quiénes? Como los hipócritas. ¿Qué hacen los hipócritas? Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué ellos hacen eso? Para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ellos ya tienen su recompensa. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuando entremos en nuestro aposento, cerrada la puerta, estoy en el versículo 6, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y ahora va a otro punto, miren. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Dios quiere trabajar en nosotros, que somos sus discípulos, el verdadero motor de la verdadera adoración y de la verdadera y las verdaderas razones que nos llevan a la oración. En el mundo de Jesús de aquella época estaban el grupo de los hipócritas, que representan la clase religiosa de la época, los profesionales de la fe, gente que se crió escuchando el Antiguo Testamento, gente que conocían el Antiguo Testamento, gente que enseñaba sobre aquello, gente reconocida por aquello en medio de la sociedad, personas respetables, personas que vestían bien y personas que tenían un nombre en medio de los suyos en razón de esa cercanía que ellos decían que tenían con Dios. Ellos eran los hombres de Dios. Todos tenían que ir donde ellos y preguntarles acerca de los hábitos espirituales, de lo que debían hacer para ser salvos. Pero para Jesucristo no eran más que gente hipócrita, gente que usaba la fe, gente que usaba la revelación de Dios simplemente para imponerse en medio de sus pares, gente que construía una falsa identidad en virtud y a partir del regalo que Dios les había dado a sus contemporáneos, que en esa época era lo que nosotros hoy día tenemos como el Antiguo Testamento. Dice Jesucristo que en ellos hay un grave error, y el error es el error del orgullo, es el error de querer cultivar una vida espiritual a partir de lo que aparentemente nosotros creamos que tenemos y que nos hace diferente del resto. Cuando nosotros cultivamos una vida con Dios y lo que pensamos equívocamente es que estamos mejorando en relación a todos los que nos rodean, estamos cayendo en un graso error. Y Jesucristo quiere que nosotros como sus discípulos entendamos que ese no es el camino correcto que nosotros debemos desarrollar. Muchas veces nos acercamos a las cosas buenas de la vida porque vemos a otras personas que se equivocan y que cometen errores y que no les va tan bien. Entonces, como no queremos ser como ellos, hacemos algo distinto. Pero en el Evangelio no funciona así. Si ese es el motor que nos impulsa a acercarnos a Dios, estamos en un camino equivocado, en un camino de donde no fluirá ningún tipo de poder espiritual. No podremos vencer nuestros pecados, porque estaremos sumergidos en el orgullo, aunque no nos demos cuenta, y pasaremos a ser parte de estos hipócritas. Pero por otra parte estaban los gentiles que confiaban y que creían que por su vana palabrería ellos serían escuchados por Dios. Es decir, eran gente llena de temores, personas que sabían que existía Dios, personas que sabían que existía la vida espiritual,
pero personas que creían que debían cultivar esa vida espiritual a partir de cosas, de artilugios que ellos pudieran construir, cosas que ellos tenían de repente a su alrededor y que ellos querían tomarlas y mostrarlas delante de los demás y delante de Dios y creer que entonces a través de ellas y por esas razones Dios los oiría. Pero Jesús le dice a sus discípulos: alto, calma, ustedes no necesitan ser como los gentiles, ustedes no necesitan ser como la clase religiosa, como los hipócritas. ¿Saben por qué? Porque ustedes son hijos de Dios, porque Dios es vuestro Padre, porque la salvación fluye a través de mí, que yo soy vuestro Señor y vuestro hermano. Y esa confianza va a derribar y derriba en nosotros cualquier posibilidad de orgullo, cualquier posibilidad de temor. Claramente que aunque nosotros hayamos confiado en la obra redentora de Cristo, siempre quedan en nosotros residuos de orgullo y residuos de temor. John Bunyan, una persona que es conocida por sus historias y por lo que escribía sobre la vida de oración, él decía lo siguiente: o la oración te apartará del pecado, o el pecado te apartará de la oración. Claramente nosotros, que tal vez ya algunos de ustedes, y espero que la mayor parte de nosotros hayamos tenido una experiencia con Jesucristo, muchas veces de forma por defecto, digamos, volvemos como, disculpen la expresión, pero como el perro a su vómito, y volvemos de repente a prácticas pecaminosas y empezamos a cultivar en nosotros el temor y el orgullo. Pero Jesucristo nos enseña a través de la expresión santificado sea tu nombre, que nosotros debemos pedir a Dios para que esas incipientes y germinales semillas que hay en nosotros de temor y orgullo desaparezcan en la medida que le decimos al Señor en oración: santificado sea tu nombre, porque lo que le pedimos es: Señor, que la obra de Cristo se asiente cada vez más en mi corazón, que esa tremenda visión que estoy aprendiendo y conociendo de ti se apodere de mí, extirpe el pecado, lo elimine, lo achicharre, ¿cierto? Y que en mí desaparezca ese orgullo, que en mí desaparezca ese temor y que crezca en mí una tremenda confianza en lo que tú has hecho por mí, y entonces yo pueda acercarme a ti con toda confianza, con toda tranquilidad, como un hijo en la casa del Padre tranquilo, que no va a ser reprendido, que puede estar junto a Él, que puede sentarse a sus pies, que puede ser acariciado y que sabe que en Jesús tiene directo acceso al Padre, quien lo abraza y quien le dice: no temas, no temas, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Muchas veces nuestra vida espiritual no fluye porque nosotros no hemos cultivado la gran noticia de que nosotros no necesitamos hacer nada para ser aceptados por Dios. Y Jesucristo lo ha hecho todo, que Él puede llenarnos y que necesitamos que Él le diga a nuestro corazón día tras día: no temas, tú eres mi hijo, yo te amo, en mí estás seguro. Necesitamos repetírnoslo. Necesitamos tanto esa visión tremenda como también nuestra conciencia de pecado, pero no en el sentido del temor de que Dios me va a expulsar, sino en el sentido de que Jesús me llena. Y como cantábamos en uno de los himnos, creo que lo leímos en el pasaje de Job, que es lo que decía que el pecado iba a ser como, no lo íbamos a acordarnos de él, o iba a ser como un arroyo de aguas que ya pasó. De repente tus pecados pueden quitarte el sueño. De repente tu imperfección te dice a ti mismo: no, Dios no te va a escuchar, Dios no está contigo. Pero en Jesucristo podemos saber que eso queda atrás. ¿Ok? Entonces somos invitados a gozarnos en Dios, somos invitados a compartir esa santidad en nosotros a través de este pedido: santificado sea tu nombre. Pero por último, y tratando de no alargarme porque me dijeron que era cortito, Jesús nos enseña también a pedir para que esta santidad del nombre de Jesús no solamente sea observada por nosotros, no solamente sea anhelada en nuestro corazón, sino que también sea extendida a todo lo que nos rodea. Piensen en el contexto. Jesucristo aparece y en el escenario hay una nebulosa de pecado, hay una nebulosa de una falsa vida espiritual. Está lleno de los que Él llama a los hipócritas, está lleno de los que Él llama a los gentiles. Jesucristo quiere instaurar la verdadera forma de ser, la verdadera forma de vivir la espiritualidad, de vivir el Evangelio. Jesús quiere que en nosotros haya un anhelo por Él, pero que no sea egoísta.
Jesús quiere que nosotros haya un pedido para que en nuestro contexto el nombre de Él sea conocido y sea exaltado. Jesucristo está formando en sus discípulos un deseo, no de odiar al hipócrita, no de odiar al gentil, porque en lo profundo somos un poco de ambas cosas, sino lo que está incentivando Jesús en el corazón de sus discípulos es, oye, vive esto para que ese manantial tuyo que va a venir a ti, fluya para los demás también. Santificado sea tu nombre es, Señor, que tu nombre, que Jesucristo sea también una bendición para mis hermanos, una bendición para mis vecinos, una bendición para quienes me rodean. Hace mucho tiempo atrás, harto tiempo atrás, me puse a estudiar un tema que tenía que ver con remates inmobiliarios. Y en eso me vi en YouTube un antiguo capítulo de Contacto. Contacto, todo ubica en Contacto, ¿cierto? Y en un capítulo de Contacto bastante antiguo se hablaba sobre los remates inmobiliarios, se hablaba de que había ciertos grupos de mafia detrás de este tema de los remates inmobiliarios. De forma que los juzgados civiles que están ahí en huérfanos, ¿cierto?, se juntaban distintas familias que entre ellos ya habían comprado, en la época, estamos hablando de 10 años atrás, más de 1000 propiedades a un bajísimo valor. Y esto era terrible porque lo que pasa ahí en ese tipo de juzgados es que ellos terminan rematando propiedades por menos de la mitad de su valor comercial. ¿Cuál es el efecto inmediato de esto? El efecto inmediato es que a las personas que pierden sus propiedades, por lo que les pagan, no alcanzan ni siquiera a pagar la deuda. No sé si entienden la figura. Bueno, había un caso particular que me llamó mucho la atención y que era el caso de un inversionista que se llamaba, o que se llama Antonio Pavés Moya. Antonio Pavés Moya en la época compró una casa que estaba valuada en 20 millones de pesos, en 10 millones de pesos. Y se la quitaron a un señor porque él tenía una deuda de 700.000 pesos. En el programa, el señor ya anciano va a la oficina del Pavés Moya a, por favor, pedirle que le venda a él, que él le compraba su propiedad de vuelta, porque obviamente era el esfuerzo de toda su vida, era su casa. A lo cual Pavés Moya respondió, no. Hasta ahí la historia de un simple mortal detestable, ¿cierto? Porque todos estamos enojados por lo que él hizo. Las cámaras de contacto continúan y siguen a Pavés Moya hasta su domicilio, pero en realidad él no iba a su casa. ¿Saben dónde él iba? Él iba a su iglesia porque él era pastor. Así que llegó a su iglesia, encerró a nadie y dirigió el culto. Si algo denigra el nombre de Dios en nuestra ciudad, somos nosotros sus hijos. No sé si el hombre es hijo de Dios, pero hagámonos cargo, digamos, ¿cierto? Somos nosotros sus hijos. Cuando nosotros no llevamos bien puesto el nombre de Dios en nuestro corazón, lo que termina ocurriendo es que creamos un sistema y sembramos una disconformidad, un odio social hacia todo lo que tiene el nombre de Dios. Y eso es inevitablemente así. Cuando nosotros somos invitados por Jesús a orar, santificado sea tu nombre, lo que estamos haciendo es decirle, Señor, no quiero simplemente odiar esas prácticas malas porque son feas y yo no quiero ser como ellos. Lo que estamos diciendo al Señor, cultiva en mí un celo por tu nombre, que me permita compadecerme y al mismo tiempo buscarte para que yo pueda ser un ejemplo vivo de ti, de forma que mis compañeros, que los que me rodean, puedan verte, anhelarte y vivirte. Tal vez es muy simple apostar al Pavés Moya, ¿cierto? Porque él era un pastor, seguramente. Pero todos nosotros, seamos pastores o no, estamos y Dios nos colocó en campos de influencia. Todos nosotros. Al más pequeño entre sus compañeros de colegio, entre sus amistades, a los más jóvenes, tal vez también sus amistades de la universidad, del colegio, a los que ya estaban un poco más crecidos sobre sus hijos. Todos tenemos un campo de acción del cual somos responsables. Cuando oramos, Señor, santificado sea tu nombre, le estamos diciendo, Señor, úsame. Señor, actúa en mí, de forma que la belleza de tu nombre, esta que vi, esta que veo y de la cual quedo anonadado, fluya en mí hacia todos los que me rodean, en todas mis relaciones. No es algo fácil. A veces nos levantamos con el pie izquierdo.
¿cierto? A veces nos levantamos con ganas de regañar el mundo. En el caso de Ronald, de no pintar ninguna pintura, está muy enojado. ¿Ah? Pero ahí está, y entra Jesucristo y nos dice, aparta tiempo. ¿Aparta tiempo para qué? Para la contemplación. Aparta tiempo para que tu corazón sea satisfecho en mí. Para que cuando me veas en la mañana o cuando me veas en la noche, en tu tiempo que tengas a solas, te llenes de mí. Tus temores y tu orgullo sean apaciguados y empiece a fluir de ti un río de vida para tu familia, para los que te rodean. Y de esa forma se crea el shalom. De esa forma se crea la paz. La paz para nosotros, la paz para nuestro entorno, la paz para nuestro vecindario. Sabemos que el reino de Dios no se va a instaurar de forma creciente en el mundo hasta que todos tengamos mucha paz y seamos felices. Esto va a ir empeorando. Pero nosotros somos responsables de que en nuestro círculo la paz de Dios y la gloria de Él y su santidad se vivan. Y eso es lo que oramos a través del Padre Nuestro. Para terminar, quisiera leer una cita de un pensador por ahí cristiano que no importa el nombre. Dice así: la oración es un instrumento de revolución social, porque prepara el camino para el avance del Evangelio en la sociedad, que a su vez trae nuevos valores sociales, que contienen la semilla de una nueva sociedad basada en la justicia del reino. Es decir, como ya lo dije, no es que el reino de Dios se va a instaurar ahora, pum, y todo, y se acabó. Pero va a pasar algo así, que todos los que observan, que todos los que no son cristianos y tienen dudas, todos aquellos que son nublados por esta nebulosa de injusticia, cuando nos vean a nosotros interactuar, van a ser incitados y van a ser invitados a considerar este reino que está presente y que un día vendrá con plenitud de vuelta con el retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Has contemplado a Dios en Jesucristo? Debemos orar para desearlo y satisfacernos más en Él. ¿Lo deseas? Oramos para compartir su perfección en la medida que nos satisfacemos y abandonamos nuestros pecados. ¿Sientes celo por Dios? Oramos para que nuestro mundo lo conozca y le honre a través del testimonio de todos aquellos que le invocan. Oremos. Señor, agradecemos por tu palabra y nos unimos a pedir lo que tú nos enseñas. Santificado sea tu nombre. Pedimos para que una visión tuya penetre en nuestro corazón, para que esa visión extirpe nuestros pecados y para que al hacerlo seamos un testimonio para el mundo que observa y ellos se unan a la adoración a ti. En el nombre de Jesús, amén.